si la dimensión de V es n, ¿cuál es la dimensión del conjunto de funciones multilineales que van de VK en F? Está la idea como que debería ser n a la k. Y bueno, para probarlo hay una cosa, y es que si ustedes pueden probar este resultado, también lo probaron para funcionales, ¿verdad? O sea, si ustedes lo pueden probar para cualquier k, en particular para k igual 1, tenemos n, que es la dimensión de los funcionales. Y esto lo digo porque significa que el método que usamos tiene que ser el mismo. O sea, el método que usamos para probar eso, de cierta forma es el mismo o se adapta cuando k es igual a 1 para terminar siendo lo mismo que ya usamos. Entonces, ¿quién me puede decir qué es lo que usamos? No cuál es la prueba, sino qué objeto de espacios vectoriales usamos cuando encontramos la dimensión de los funcionales de V. Dixon nos dice, trabajamos con bases. La respuesta es, usemos bases. Antes usamos linealidad, ahora usamos multilinealidad y veamos qué pasa. ¿Ok? Entonces, en vez de hacerlo de una vez con K en general, voy a hacerlo para K igual a 2. ¿Ok? Para K igual a 1 ya lo hicimos. Hagámoslo para K igual a 2. ¿Ok? Entonces, lo primero es que vamos a tomar una base, sea B igual a, voy a llamarle U1, U2, hasta UN, una base de V. Bueno, aquí hay algo gracioso, más o menos, y es que uno podría tomar una base para cada coordenada, pero no nos compliquemos tanto, tomamos la misma base en todas las coordenadas. Entonces consideremos 1 hasta UN, una base de V. Y tome K igual a 2. Entonces, el funcional, la función multilineal es ahora bilineal. Entonces F toma dos vectores, que son V1 y V2. ¿Ok? Bueno, usemos la linealidad en cada entrada. ¿Pero eso qué significa? Bueno, si V1 es alfa 1 más U1 más alfa 2 U2 hasta alfa n con UN, y digamos que parecido V2 es igual, pongámosle betas, beta 1, U1, beta 2, U2 hasta beta n UN. Entonces, lo que eso nos dice es, bueno, f de V1, V2 es f de esta suma. En la primera coordenada, y f de esto, tiene la segunda coordenada, tiene esto. Entonces, usemos la multilinealidad del lado izquierdo, en la primera entrada. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros podríamos separar un término a la vez. Y nos dice, bueno, esto es f, saquemos alfa 1, y nos queda un U1, y del lado derecho nos queda todo U2, que sería beta 1, U1, más beta 2, U2, hasta beta n, UN. Y luego nos queda todo el resto de la suma. Pero en realidad podemos ir separando todo de una vez, ¿verdad? No hace falta poner toda la suma junta, sino que vamos a separarlo poniéndole alfa 2 f de U2 y nos queda el lado derecho, nos queda idéntico. Suma. Perdón, aquí este era una suma, le puse una coma. Más beta n, un. Y así con cada término, ¿verdad? Alfa n, f evaluado en un. Beta 1, u1, hasta beta n, un. Bueno,
El asunto es que podemos hacer linealidad. Aquí usamos linealidad en el lado izquierdo. ¿Qué pasa si ahora usamos linealidad del lado derecho? Y separamos toda esta suma. Entonces, si separamos esta suma, voy a ponerlo de esta forma. Aquí, voy a poner de esta forma, este lo separamos. Entonces tenemos un alfa 1, tenemos f de u1. Y queremos separar la segunda coordenada. Entonces sacamos el beta, nos queda beta 1, dejando el primer término que es u1. Y lo mismo para el siguiente término, tenemos el alfa 1 y el segundo término es un beta 2, y nos queda f de u1 con u2. Y así sucesivamente, hasta obtener alfa 1 con beta n, f de u1 y un un. Y lo mismo lo podemos hacer para cada uno de ellos, ¿verdad? Alfa n, beta 1, alfa n, beta 2, alfa n, beta n, f de un con u1, f de un con u2 y f de un con un. Son muchos términos, cada uno son términos sencillos. Lo que acabamos de probar es que f de v1, v2, ¿qué me puede decir cuántos términos están sumando aquí? ¿En cuántos términos dividimos f? N cuadrado, ¿verdad? O sea, porque primero dividimos en n. Aquí hay n términos, ¿verdad? Uno por cada uno de los términos en amarillo. Aquí hay n términos. Y en cada uno de estos n términos, dividimos la parte en verde en otros n. N, 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 n. Entonces, la cantidad de términos son n cuadrado. Pero también son términos sencillos. Cada un término depende de un i o de una j. ¿Verdad? Son términos que tienen un alfa i multiplicado por un beta i. Y en el centro nos queda f evaluado en ui, uj. ¿Ven? Y vean que esto es lo que pasaba en transformaciones lineales. La imagen de una tupla, en este caso, depende única y exclusivamente, bueno, depende de las coordenadas de estos vectores en la base, ¿verdad? Depende de estos que están aquí, estos alfas y betas, que son escalares, pero fuera de los escalares, lo que define la función es la imagen de f en elementos de la base, por lo menos en parejas de elementos de la base. Esto de aquí, vean que es fijo, ¿verdad? Esto es fijo porque ya fue evaluado, escalar fijo. Entonces nosotros podemos considerar una base muy sencilla de este espacio, y es una base parecida a la que teníamos antes. Considere la base. FIJ, o sea, vamos a ponerle dos índices, donde IJ varían desde 1 hasta n, tal que FIJ de U, K, UL va a ser 1 si K es igual a I y L es igual a J. 0 en caso contrario. Como la delta de Kronecker, pero doble. O sea, básicamente esto sería lo mismo que decir, bueno, KL es lo mismo que en la pareja IJ. Entonces es la delta de Kronecker solo con un índice doble, pero al mismo tiempo se puede expresar como
el producto de dos deltas de Kronig. Es lo mismo que delta IK por delta JL. Para que sea 1 tiene que ser 1 por 1. En caso contrario sería 0 por 1, 1 por 0 o 0 por 0. Bueno, hay otra forma de expresarlo si usamos la base dual. Si usamos la base dual, esto también se puede expresar como F1, U1, FI, UK, FJ, UL. Es decir, FIJ se puede escribir como FI multiplicado con FJ, donde estos son términos de la base dual. O sea, por lo menos para K igual a 2. Este ejemplo que está aquí arriba, bueno, dijimos que no todos los funcionales tenían esta forma, pero lo que estamos diciendo abajo es que todo funcional es combinación lineal de un funcional que tiene esta forma. Donde aquí dice, bueno, los V1, F1, F2 hasta FK son funcionales, y aquí estamos diciendo, bueno, no son funcionales cualesquiera. Tome términos de la base dual, porque K puede ser mayor o menor que N. O sea, aquí estamos hablando de K funcionales, mientras que la base tiene N funcionales. Pueden ser más o pueden ser menos. ¿Sí? Y tenemos que todo elemento del funcional es una combinación lineal que depende de alfa y beta. Bueno, aquí hay algo que pasa en formas bilineales y que nos ayuda a estudiarlas, y es que aquí hay una matriz asociada, ¿verdad? N cuadrado términos. Estamos hablando de una matriz. Básicamente, lo que vamos a tener es que F de V1, V2 es un producto de la forma alfa 1, alfa 2, alfa n, una matriz A cuyas entradas son estos IJ, y el vector B1, beta 1, beta 2 hasta beta n. Entonces, por ejemplo, el producto punto, tome A igual a la identidad, es el producto punto. Pero en general, pone una matriz cualquiera y es fácil ver que esto es un funcional, pero todo funcional tiene esta forma. Perdón, es que digo mucho funcional, pero estoy hablando forma bilineal. Toda forma bilineal tiene esta forma. ¿Sí? Bueno, aquí hago el énfasis de que es bilineal. Esto es para K igual a 2. En general, es lo mismo. Va a ser lo mismo, pero lo único que es diferente, o no es realmente diferente, es que no va a aparecer una matriz, porque ya no es cuadrático. Va a aparecer algo más general, que posiblemente no se vuelvan a topar en toda su vida, o depende a dónde vayan, que sería una hipermatriz, que es como una matriz en más dimensiones. A fin de cuentas, lo que vamos a ver es que hay un numerito aquí que depende de los vectores de la base. Entonces, veamos qué pasa en general. Lo que va a pasar en general es lo siguiente. Si F es K-lineal, o sea, F va de VK en F. Nosotros tenemos la base de antes, B igual a 1, U2, una U, U2 hasta UN. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que todo vector, queremos determinar F de V1, V2 hasta VK. Y lo que vamos a tener es que un VI se puede expresar como la suma desde J igual 1 hasta N de un alfa I J. De hecho, prefiero ponerlo así, o en serio. O sea, existen las coordenadas, son algunos alfáis que dependen de la base, ¿verdad? Y de hecho el índice, perdón, otra vez les voy a dar la vuelta. Y
J abajo para que acompañe al U, y el de arriba para decir que es el iésimo en la lista. Aquí no los pongo juntos porque no vamos a tener una matriz. Y la idea va a ser usar linealidad en cada entrada. Entonces, uno lo que tiene es, bueno, esto es que es f de sumatoria desde j igual 1 hasta n de alfa j1 uj, coma, sumatoria desde j igual 1 hasta n de alfa j2 uj hasta sumatoria j igual 1 hasta n alfa jk u sub k, u sub j. Y si usamos linealidad, separamos la suma a la izquierda, separamos la suma a la derecha, y lo que nos va a quedar es todas las combinaciones posibles. Entonces, vamos a escribirlo así. Sumatoria de J1 igual 1 hasta n, de J2 igual 1 hasta n, sumatoria de JK igual 1 hasta n, o sea, son índices. Y vamos a tener un alfa con un índice J1, un primer alfa, un segundo alfa, índice J2, un alfa con índice JK, acá arriba, y luego nos va a quedar F evaluado en una base, donde tenemos UJ1, UJ2, UJK. ¿Okay? Tenemos un producto de escalares aquí, y estos dependen de los U's, de los U's, pero esto de aquí, que está abajo, está fijo. Esto no depende de quién son los U's. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que si F1, F2, Fn es la base dual bueno, es de V, pero la base dual en el dual de V, entonces F es una combinación lineal, está en el espacio generado, por el producto de cada de estos, de todas las posibles combinaciones de K, ¿verdad? O sea, de FJ1 multiplicado por FJ2, FJK, tal es que J1, J2, JK son elementos desde 1 hasta n. Es fácil ver que todos son LI, precisamente porque se anulan en una tupla y no en todas las demás. Esto se remonta básicamente a la primera guía que trabajamos, que nos decía que las funciones eran linealmente independientes. Sí, solo sí, las podíamos evaluar en elementos diferentes. Aquí son elementos de una base, pero a la vez son elementos. De tal forma de que evaluando en esta función específica nos dé 1 y en las demás 0. Y eso es lo que hace el funcional. Cuando evaluamos un vector de la base, nos da 1 sí, solo sí. Estamos evaluando precisamente en los vectores que usan estos índices. Ok. Entonces, la conclusión es que la dimensión es n a la k. Esa es la conclusión. Entonces, bueno, puede verse un poquito largo, pero es a fin de cuentas bases y linealidad. Es lo único que hemos usado. Ok, voy a volverme un poquito a la definición con la que empezamos la clase. Determinante es la única función multilineal y alternante. Y vean que aquí estamos diciendo que va sobre las filas de la matriz, ¿verdad? Y lo que dice abajo es que la dimensión del espacio de funciones multilineales, si las definimos sobre las filas de una matriz n por n, tendría dimensión n a la n.
¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque está esta palabra todavía, que es la única. Entonces, aquí dice que es multilineal. Si solo le ponemos multilineal, hay un montón de funciones multilineales. Es un espacio gigantesco. La dimensión es n a la n. Sin embargo, esta afirmación dice que si le pedimos además ser alternante y que su determinante en la entidad sea 1, la función es única. Entonces, ya que sabemos un poco más que es una función multilineal, ya conocemos su dimensión, ¿ok? Veamos a ver qué pasa y qué significa esto de ser alternante. Veamos a ver esa otra definición. Bueno, alternante básicamente significa que si intercambiamos dos elementos de lugar, el signo se alterna de positivo a negativo. Alternante básicamente que si nosotros agarramos f de v2, v1, esto es lo mismo que el negativo de f de v1, v2. Pero con más entradas. Entonces, si tenemos 20 entradas y cambiamos la entrada 3 con la entrada 10, la función tiene casi el mismo valor, solo que con el signo negativo. Eso es lo que va a significar alternante. Bueno, esto que está aquí es la definición que nos gustaría de alternante. Pero por un detalle técnico hay una función más, hay una definición que sí usa. ¿Qué implica esto? Pero también nos da otra propiedad. Entonces, definición. Una función f de vk en f, que es multilineal, se dice alternante y f se anula cuando tiene dos entradas repetidas. Repetidas. ¿Qué significa eso? Básicamente, si v1, vn, perdón, vk son tales que existe y diferente de j con vi igual a vj, entonces f de v1, v2 hasta vn vale 0. Esa es la definición. Vemos dos entradas iguales, automáticamente 0. Un ejemplo. Si nosotros tenemos f de xy igual a x menos y. Viendo f como una función de R en R, de parejas de elementos de R en R. Entonces vean que si uno toma x igual a y, es como x, esto nos da 0. Entonces sería como tener factores de este estilo, pero vean la otra propiedad, y es que esto nos va a implicar que si le damos vuelta y tomamos f de y como x, obtenemos y menos x, que es el negativo de f de xy. ¿Ok? Y esta propiedad se cumple en general.
Pero vamos a verlo aquí. Proposición. Si tomamos I menor que J, los dos son índices, y desde 1 hasta n, entonces, si nosotros consideramos la imagen de f de v1 hasta vn, pero le hacemos un cambio, ¿cuál es ese cambio? Intercambiamos la entrada I con la entrada J. Si esto ocurre, entonces nos da el negativo de la función original. ¿Ok? Vamos a probar esta proposición porque esta es realmente una de las propiedades de alternante que más nos interesa. Bueno, solo tenemos una propiedad, y es que si hay dos entradas iguales, nos va a dar 0. Entonces consideremos un vector que tenga dos entradas iguales y que involucre ahí con J. Hay un vector muy fácil, muy sencillo. Prueba. 0 es igual a f de v1, vi menos 1, es un espacio aquí, vi más 1, vj menos 1, vj más 1, hasta vn, y vamos a poner dos entradas iguales. Las entradas iguales. Entonces, alternante, si pongo dos entradas iguales, va a dar 0. Pongamos ambas entradas como vi más vj. ¿Ok? Vamos a poner esas dos iguales. Entonces, la imagen de esta tupla es 0. Bueno, usemos la multilinealidad. Entonces, esto es como el producto de dos sumas, que nos da 4 términos. Usamos distributiva en el de la izquierda, nos da 2 términos. Con distributiva de la derecha nos da otros 2 términos. ¿Cuáles son estos términos? Entonces, es una distributiva. Lo que va a ir apareciendo en esta distributiva son todas las combinaciones uno con el otro, ¿verdad? Entonces, vi con vi, vi con vj, vj con vi y vj con vj. Esos son los 4 que aparecen. Ahora usemos qué es alternante nuevamente. Alternante quiere decir que cuando hay dos iguales, vamos a tener un 0. Entonces estas dos se anulan. Eso quiere decir que solo nos quedan las dos del medio. La que tiene el vi y el vj en su lugar, y la que lo tiene cambiado. Aquí. ¿Verdad? Y con eso concluimos. Pase uno al restar. Pasamos uno al restar. Y ya está. Y como les decía, esta es casi la definición de alternante. Básicamente nos gustaría tener esto para definición de alternante.
Pero es una tecnicalidad y tiene que ver con los cuerpos de característica 2. Básicamente, si nosotros usamos esta definición, podemos probar la propiedad de arriba, excepto en cuerpos de característica 2. Casi que son la misma definición en realidad. Vamos con otra proposición. Y creo que no los va a agarrar por sorpresa. El conjunto de funciones multilineales y alternantes es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Prueba. Vamos a verlo como ejercicio. Porque es lo mismo que antes, que decimos. En realidad, la linealidad está dada por la linealidad de las funciones. Solo ver que cuando lo sumamos y multiplicamos por escalar, sigue siendo alternante. Es sencillo. Bueno, entendamos un momento una función bilineal y que sea alternante. Entonces, hagámoslo un ejemplo sencillo. En dimensión 2. Considere f de, pongámosle R2, no importa, R2 al cuadrado en R multilineal. Bueno, en este caso es bilineal. Y recuerden que lo que dijimos es que si tenemos de f de x1, y1, coma x2, y2, bueno, esto nosotros lo podemos expresar como la suma de 4 términos, ¿verdad? Porque tiene dimensión 4. Entonces, ¿cuáles son estos 4 términos? X1, X2, acompañado de F, evaluado en E1, más X1, Y2, F, evaluado en E1 y en E2, más Y1, F de E2, E1, me faltó, perdón, me faltó un X2, en un X2 aquí, Y1, X2, más Y1, Y2 por F de E2, C2. ¿Ok? Así sea una función multilineal, eso es lo que probamos en el teorema con la dimensión. Esa es la forma que tiene. Donde aquí están estos coeficientes que dependen de la base, de una base que escogí como la canónica. ¿Ok? Pero si F es alternante, bueno, lo que vamos a tener es que F de E1 es 0 y F de E2 también es 0. Bueno, también vamos a tener que F de E2, E1 es el negativo de F de E1, E2. Quiere decir que esta función que teníamos aquí va a ser igual a x1, y2 menos y1, x2
acompañado de F de E1E2. Recuerden que una base del espacio de funciones multilineales era el producto de funcionales. Lo que pasa es que ahora hay productos que ya no sirven. Aquí ya escribimos F como una combinación lineal de solo, bueno, que solo depende de la imagen de 1 y de 2. En otras palabras, F es generado por dos funcionales, pero juntos. F1, F2, menos F2, F1. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este producto quiere decir F1 es evaluado en la primera entrada y F2 en la segunda, y el otro quiere decir que F2 en la primera y F1 en la segunda. O sea, lo que tenemos es que F de V1, V2 terminaría siendo F de V1 por F2 de V2 menos F de F2 evaluado en V2, perdón, en V1 por F1 evaluado en V2. ¿Ok? Bueno, es esto que está aquí. Es precisamente porque este tiene que ser el negativo. Entonces la coordenada tiene que ser precisamente la negativa de la coordenada que está aquí abajo. Ok. Bueno, necesitamos, para ir concluyendo, em, sería muy útil saber la dimensión de este espacio. Sería muy bueno para entender el espacio, entender su dimensión. Entonces vamos con una pregunta. ¿Cuál es la dimensión del conjunto de funciones multilineales y alternantes de VK, perdón, V2, o sea, bilineales en realidad, de V2 en F? Si la dimensión de V es N. Sí es muy importante que piensen esta pregunta un momento antes de, antes de terminar la clase, porque entender esta pregunta bien nos va a ayudar a entender mejor lo de los determinantes. Por supuesto, aquí, cuando uno pregunta cuál es la dimensión, realmente lo que está pidiendo es una base, el espacio. Entonces, pensemos en cuál será una base de este espacio, cómo se ve, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que si f es lineal, f bilineal, entonces f está en el espacio generado por elementos de la forma fi v1 fj v2. Esto es donde f1, f2
hasta Fn es base dual. Bueno, es base del dual, que termina siendo una base dual a un espacio vectorial. Nosotros ya sabemos que es generado por estos vectores. ¿Cuáles son los vectores que generan el espacio de funciones multilineales que son alternantes? ¿Cuál es la dimensión del conjunto de funciones multilineales, en este caso bilineales, que son alternantes de v cuadrado en f, si la dimensión de v es n? Entonces ya sabíamos bilineal en general, esa era n cuadrado. Pero en este caso, la dimensión es n por n menos 1 entre 2. ¿De dónde viene este número? Básicamente, necesitamos escoger estos que están aquí arriba. Necesitamos escoger estos que están aquí arriba con IJ distintos, ¿verdad? En primer lugar, I igual a J nos va a dar 0, porque no puede tener dos entradas iguales. Entonces, I y J tienen que ser diferentes, pero si nosotros ya sabemos el valor de IJ, el valor de JI es el negativo, ya está restringido, ya está controlado. Entonces la dimensión es esta de aquí, ya que FI V1 por FJ V2 menos FJ V1 FI V2 son base de este espacio. Para 1 menor o igual que I, menor que J, menor o igual que. Entonces, con estos índices de aquí, estamos diciendo que el I y J nunca se repiten, pero además toda pareja índice y J aparece una vez, ¿verdad? Ponemos el menor a la izquierda y el mayor a la derecha, pero aparece una vez. Por supuesto, pudimos haberlo puesto al revés, pero sería un múltiplo escalar del mismo vector. ¿Ok? Estos son base, y es muy fácil de ver que son base. Usando la multilinealidad, llegamos a lo mismo. Pero está el hecho de que los valores en la base que teníamos arriba, bueno, pongámoslo, básicamente estos valores, F y J, sabemos que si le damos vuelta a 0, entonces solo hace falta considerar un orden. ¿Okay? Entonces tenemos, otra cosa que tenemos es que la función bilineal f de v1, v2 es igual a v1 producto con A con v2 transpuesto, que dijimos que es una forma bilineal, es alternante si y solo si la transpuesta de A es la negativa de A. Eso implica que la diagonal tiene ceros también. Bueno, eso puede quedar como ejercicio si lo quieren probar. Para terminar, dos cosas. Uno, un ejercicio. Determine la dimensión del conjunto de funciones multilineales alternantes de VK en E. Ya lo hicimos para K igual a 2. Para K igual a 1 no hay nada que probar porque la definición de alternante no tiene sentido. O sea, es como si no estuviera. Ya lo mostramos para K igual a 2, la dimensión es n por n menos 1. N
por n-1 entre 2, que es, por cierto, n escojo 2. Entonces, bueno, un ejercicio adicional sería interesante ver, bueno, qué pasa en general, qué pasa cuando k vale 3, qué pasa cuando k es mayor, cuál será esa dimensión que aparece. Segundo, aquí estamos hablando de esta propiedad que aparece con f alternante. Nos aparece que si cambiamos dos entradas, aparece un signo -1. ¿Qué pasa si intercambiamos varias veces entradas? Bueno, si hacemos otro cambio, va a aparecer un 1. Si hacemos otro cambio, el -1 otra vez, otro cambio, el 1. Y así sucesivamente. Estamos hablando de intercambiar dos elementos. Estamos hablando de permutaciones. Entonces, si recuerdan, la matriz de permutación habían aparecido cuando hablábamos de intercambiar filas de una matriz. O sea, en realidad hablamos de operaciones elementales y trabajamos una guía en la que definimos lo que era una permutación, la matriz de permutación, pero lo que llegamos a ver es que en realidad la matriz de permutación, por lo menos un caso particular, era como ejemplo de matrices elementales o algo similar. Bueno, aquí el concepto de permutación está regresando. Intercambiar dos filas, bueno, es intercambiar dos elementos a la vez, una transposición. Pero uno puede intercambiar más elementos y reorganizar todas las entradas. Entonces reaparece el concepto de permutación. Y va a ser bueno explorar un poquito más este concepto de permutación para poder aplicar la función del determinante. Como última nota, aquí está el determinante 2 por 2. Recuerden que un determinante era una función multilineal alternante que en la entidad valía 1. Si ponemos esto como las filas de una matriz, lo que estamos diciendo es que esto es igual a x1, y2 menos y1, x2 multiplicado por f de e1 de 2. ¿Qué es f de 1 de 2? Bueno, si f es la función determinante, es el determinante de la identidad, sería 1. Si decimos, vean que aquí usamos solo la linealidad, la multilinealidad y el hecho de que fuera alternante, y si agregamos la condición de que la identidad f en la identidad es 1, vean que ya toda la f está determinado de manera 1. Entonces este es el determinante 2 por 2. Bueno, nada más luego, ahorita como dato curioso, luego vamos a regresar al determinante otra vez.